Muy buenos días. El día de hoy hablaremos sobre el capítulo número 5 y el número 6. Iniciaremos con el 5 acerca del tema exotropias. Sobre las generalidades, la definición de exotropia es aquella pérdida del paralelismo ocular estando los ejes visuales en divergencia. Usualmente se manifiesta entre los 4 y 6 años. En aquellos casos en los que se presenta antes de los 2 años de edad, debe descartarse algún tipo de enfermedad neurológica, alguna miopía alta o un factor familiar. El ángulo de desviación varía entre 20 y 35 prismas. La miopía es rara y generalmente está acompañada de un defecto refractivo que puede ser hipermetrópico o miópico. Como clasificación, pues se va a clasificar según el factor vertical, que va a presentar con o sin factor, según la concomitancia, concomitante o inconcomitante. El concepto de la concomitancia se va a referir a la diferencia del ángulo de desviación de una posición diagnóstica a otra, y según su origen, ya sea congénita o adquirida. Como características clínicas, pues la exotropia sin factor vertical va a ser intermitente. Este tipo de exotropia se manifiesta de manera como la parálisis intermitente, estando el paciente en ortoposición la mayoría del tiempo, la cual es mantenida por la amplitud funcional y la convergencia acomodativa. La exotropia se desencadena por factores como fatiga, desatención, alguna alteración emocional, uso de alcohol o psicofármacos. Usualmente se manifiesta primero en visión lejana y después en próxima, y es de carácter progresivo, siendo cada vez más frecuente hasta hacerse permanente y convertirse en una exotropía básica, por un exceso de divergencia o por insuficiencia de convergencia. El ángulo de desviación es variable, hay alternancia siendo frecuentemente la supresión. En ocasiones los pacientes que se exponen a una alta intensidad lumínica cierran un ojo para evitar la diplopia. A su vez, básica se presenta cuando el ángulo de desviación en visión proximal es igual al ángulo de desviación en visión lejana. Se considera que el ángulo es igual cuando hay menos de 10 dioptrías de diferencia. También el exceso de divergencia. En este tipo de exotropia, el ángulo en visión lejana es mayor que el ángulo en visión próxima. Generalmente hay una hiperacción de ambos rectos laterales y el punto próximo de convergencia es adecuado, puesto que los rectos medios mantienen su función. Por último, tenemos la insuficiencia de convergencia, pues que se presenta con un ángulo de desviación que va a ser mayor en visión próxima que en visión lejana. Hay una hipoacción de rectos medios y el punto próximo de convergencia es insuficiente, o aún puede no existir convergencia. La isotropia inconcomitante sin factor vertical. Como habíamos mencionado anteriormente, hay una inconcomitancia cuando existe diferencia en la isotropia entre las posiciones diagnósticas, sin necesidad de que exista una desviación vertical, como pues apreciamos en la imagen. Y la isotropia inconcomitante con factor vertical se presenta cuando el ángulo de desviación vertical es mayor de 5 dioptrías entre un ojo y otro. También están isotropias progresivas. Pueden ser causadas por múltiples etiologías, por ejemplo, enfermedad tiroidea, diabetes, miastenia gravis, esclerosis múltiple, una neurosífilis, quistes o algún tumor intracraneal, orbitario y de senos paranasales, alguna enfermedad vascular del sistema nervioso central, tóxicas como consumo de alcohol, cocaína, metales pesados, pues mordedura de serpiente, picadura de antropos, entre otras, ¿no? Y el tratamiento, pues manejamos estos 5. En la corrección total del error refractivo, pues es importante notar aquí que, teniendo en cuenta que los lentes positivos aumentan la exotropia, deciden hipocorregir el efecto hipermetrópico para disminuir la exotropia. A pesar de anterior nuestra conducta, realmente es corregir el error refractivo total y continuar el manejo de la exotropia, basándose en que si dejamos una hipocorrección refractiva y posteriormente realizamos la corrección quirúrgica, estaremos subestimando la cantidad de exotropia y además se traduciría en bajas agudezas visuales o problemas de acomodación, convergencia y exotropia residual. El manejo de la ambliopía, mejoramos la agudeza visual según la edad y fijación, con oclusión pleóptica o una pleóptica activa. También tenemos la oclusión ortóptica,
que este tipo de oclusión está indicado para una desviación que ya es mayor de 12 dioptrías, controlando el ángulo de desviación cada 3 meses. En general se requiere que la desviación permanezca estable después de 2 controles consecutivos una vez iniciada la oclusión. La penúltima es la ortóptica activa. Con ella pretendemos mejorar la amplitud funcional de convergencia y se aplica principalmente en pacientes con una insuficiencia de convergencia cuyo ángulo de desviación no sea quirúrgico. Esto es cuando es menor de 12 en visión próxima o cuando no exista ángulo de escotoma en visión lejana. Y por último, pues la cirugía. La magnitud de desviación a ser corregida se va a calcular de acuerdo con el ángulo de desviación medido con prismas, teniendo en cuenta la presencia o no de diplopia. En el caso de que el paciente reporte diplopia, se debe disminuir la cantidad de prismas hasta el momento en el cual el paciente deje de reportarla, tanto con visión lejana como en visión próxima. Esto es lo que se va a denominar ángulo de escotoma, que va a corresponder a la abolición cortical de una de las imágenes. Este ángulo es el que se debe tener en cuenta para la magnitud de la corrección quirúrgica. Es aconsejable esperar hasta los 6 años en los casos de exotropia de congénita, la cual puede ser operada antes, para realizar correcciones quirúrgicas con el fin de evitar hipercorrecciones, al igual que no realizar ortóptica activa en aquellos casos de exotropia con ángulos de desviación mayores de 12 prima en visión próxima, que van a ser sometidos a cirugía correctiva. Por ejemplo, en la exotropia intermitente no se realiza tratamiento quirúrgico hasta tanto sea permanente o después de haber realizado tratamiento oclusivo. En la básica se debe operar el ojo no dominante, pues al romper la fusión en el que se desvía, indiferentemente se puede operar sobre el músculo recto, medio, lateral o ambos. Por exceso de divergencia, si la isotropía es menor de 28, se realiza retrincerción del recto lateral del ojo no dominante. Si es mayor, se operan ambos rectos. En la isotropía por insuficiencia de convergencia, si es menor de 20, se realiza resección del recto medio del ojo no dominante y si es mayor de 20, se operan ambos rectos medios, tomando como referencia la cantidad de prismas. Las exotropias progresivas, el tratamiento va a consistir en eliminar, si es posible, la causa primaria después de una cuidadosa evaluación clínica y paraclínica. En el manejo postoperatorio, los síntomas astenópicos pueden ser causados por bajas amplitudes de fusión o por insuficiencia de convergencia, los cuales se deben corregir con ortóptica activa. Cuando se presenta diplopía en el postoperatorio, se debe pensar en una inflamación por trauma quirúrgico, y si esta es la causa, la diplopía desaparecerá en los próximos 8 días del postoperatorio. De no resolverse en ese periodo, debe ser atribuida a una hipercorrección, en cuyo caso el tratamiento se realiza con una oclusión por diplopía, hasta que esta desaparezca o hasta alcanzar los 6 meses del postoperatorio, momento en el cual se debe reintervenir quirúrgicamente si no se ha solucionado. Por lo tanto, pues, habiendo acabado el capítulo 5, vamos a iniciar el capítulo 6, que trata sobre las endotropias. La endotropia es el tipo de estrabismo más frecuente al que se enfrenta el estrabólogo. Su clasificación y tratamiento son más complejos que en el caso de las exotropias, debido a que en la etiología se involucra con frecuencia el factor acomodativo, el cual va a influir significativamente en la variación y la magnitud de la desviación, como veremos a continuación. Como definición, pues es la pérdida del paralelismo ocular, ya sea latente o manifiesta, estando los ejes oculares en convergencia. Se clasifica según la edad de aparición, en congénitas o adquiridas, según la asociación con el defecto refractivo, acomodativo o no acomodativa, y según la concomitancia, pues en concomitantes e inconcomitantes. Entonces, la endotropia congénita se presenta desde el nacimiento o antes de los 2 años, habiendo en algunos casos antecedentes familiares y manifestando con mayor frecuencia antes del año de edad. Se caracteriza por tener ángulos de desviación en promedio mayores de 40 prismas, como consecuencia de limitación de ambos rectos laterales. La ambliopía es rara porque el paciente realmente alterna para fijar uno u el otro ojo. Entonces, puede ser no acomodativa, acomodativa o latente. En no acomodativa vamos a ver ángulos de desviación iguales en visión cercana y lejana. En la acomodativa se asocia a hipermetropía. En la latente no es aparente y se manifiesta luego de romperse la fusión. Su tratamiento, pues la corrección del defecto refractivo, oclusión pleóptica,
oclusión ortóptica, cirugía, donde se va a hacer una retroinserción de los rectos medios hasta de 7 milímetros. Después de los 2 años de edad, cuando el ángulo de desviación se estabilice, teniendo en cuenta la magnitud de desviación, está indicado pues hacer esa retroinserción, sin que se altere el punto próximo de convergencia. Se planea corregir la desviación horizontal en un primer tiempo quirúrgico y en un segundo tiempo el factor vertical y la endotopia residual en caso de que exista. La endotopia adquirida normalmente se presenta entre los 2 y 7 años. Su ángulo de desviación es de 20 a 30 prismas. Se asocia a hipermetropías no muy altas o miopías bajas y es frecuente la ambliopía, especialmente en el ojo dominante, no dominante, perdón. Pues puede ser acomodativa, parcialmente acomodativa o no acomodativa. En el caso de la acomodativa, puede ser totalmente acomodativa. Esto quiere decir que al corregir ópticamente el defecto refractivo se llega a la ortoposición, o parcialmente acomodativa, cuando aún con la corrección del defecto refractivo persiste un grado de desviación significativo. En la acomodativa, pues tenemos que es métrope y sin desviaciones oculares. Al fijar su visión en un objeto próximo, utiliza un grado determinado de acomodación para enfocar adecuadamente el objeto en la retina, que es medido en dioptrías, y una cantidad de convergencia que es medida en ángulos métricos o prismas. Importante enfocar un objeto que está a 33 centímetros, de 3 dioptrías de acomodación y 3 de ángulos métricos de convergencia, en una relación de acomodación es 1, o sea, 3 entre 3. Ese reflejo de acomodación-convergencia se mantiene la imagen nítida, enfocada sobre ambas foveas, es una fina continuación entre la acomodación y la convergencia acomodativa. Entonces, dos fórmulas de calcular esa relación son la heterofobia, que es el primer método pues, va a desplazar un objeto de visión próximo a visión lejana y se miden los ángulos de desviación a 33 centímetros y 6 metros. La diferencia se divide por las dioptrías de acomodación, o sea que son 3, y posteriormente se suma la distancia interpupilar. Y el segundo método es el método gradiente, que se hace fijar un objeto a 6 metros y se estimula la acomodación interponiendo un lente de menos 1 dioptrías enfrente de ambos ojos. Se mide la desviación antes y después de interponer el lente y la diferencia de la relación convergencia acomodativa-acomodación. Entonces, las endotopias parcialmente acomodativas pueden dividirse en 4 grupos. En la relación AC-A normal, que es la hipermetropía mayor de más de 3. El ángulo de desviación es igual en visión próxima y en visión lejana. En relación AC-A alta, donde la acomodación determinada hay más convergencia de la necesaria, vemos hipermetropías más bajas, ángulo de desviación es mayor en visión próxima que en visión lejana. La relación acomodativa, convergencia acomodativa-acomodación baja, esta es una acomodación determinada, hay menor convergencia acomodativa a la normal, menor desviación en visión próxima que en lejana, y la relación convergencia acomodativa-acomodación descompensada, pues cualquier condición y es sin tratamiento. Su tratamiento, pues cirugía, donde se puede hacer una retroinserción del recto medio, de resección del recto lateral, en el ojo no dominante o en ambos ojos, de acuerdo a la cantidad de desviación. Podemos hacer un ET con relación ACA normal, con base al ángulo de desviación de visión próxima o lejana, un ET con relación ACA alta, de acuerdo al ángulo en visión lejana, cirugía sobre él o los rectos medios, y por último, un ET con relación ACA baja, que se tomará el ángulo en visión próxima haciendo resección del o los rectos laterales. La no acomodativa concomitante, el ángulo de desviación es igual en todas las posiciones diagnósticas de mirada, está asociada a errores refractivos bajos y es variable en magnitud en relación a la distancia. Puede ser endotropía básica, intermitente o cíclica, insuficiencia de divergencia, deprivación sensorial o espasmo del reflejo cinético cercano. La endotropía básica, pues lo vamos a ver en preescolares o escolares, no hay defecto refractivo, el ángulo de desviación es igual en visión próxima que en lejana. En la intermitente, pues en la edad escolar o preescolar, en forma de episodios, la frecuencia es una vez al mes, cada 48 horas, duración de 5 minutos a 48 horas, con el tiempo tiende a volverse permanente.
El ángulo de desviación tiende a ser igual en visión próxima y en visión lejana. La insuficiencia de divergencia, el ángulo pues, es mayor en visión lejana que en visión próxima y se acompaña de disminución de la divergencia funcional. La deprivación sensorial, o sea, tenemos la falta de estímulo visual, una proporción entre el ángulo de desviación en visión lejana y próxima es variable, y niños con anomalías congénitas unilaterales del disco óptico en etapa preescolar con endotropia del ojo afectado por deprivación sensorial. Y por último, el espasmo del reflejo cinético cercano, una combinación entre la acomodación, convergencia y miosis. Hay una alteración del reflejo, donde vamos a ver episodios intermitentes de convergencia, espasmo acomodativo y miosis. Con el tiempo, pues tiende a ser permanente, asociado a trastornos emocionales, principalmente en mujeres jóvenes. El ángulo de desviación varía durante el mismo examen y cruza generalmente con diplopía durante los episodios. Entonces, el tratamiento es la corrección completa del error refractivo, oclusión ortóptica durante al menos 6 meses y cirugía de estrabismo. En la endotropía básica se puede hacer una cirugía con una retroinserción del recto medio, si es necesario la recesión del recto lateral del ojo no dominante, e intermitente quirúrgica cuando el ángulo de desviación es estable, en insuficiencia de divergencia, recesión del recto lateral del ojo no dominante o ambos, deprivación sensorial quirúrgica a la recuperación de la ambliopía y en el espasmo del reflejo cinequinético cercano atropina el 1%, más una corrección óptica de más 3 para una visión próxima, pero no se da manejo quirúrgico. En las inconcomitantes, ángulos diferentes de desviación en las distintas posiciones agnósticas y tener una edad variable de aparición. También pues el diagnóstico confuso inicialmente. Y en agudas vamos a ver la Bielchowski, que se ve miopes desencadenada por trastornos emocionales o al retirar la corrección óptica, manifestándose con diplopía en visión lejana. La Franceschetti, la endoscopía persistente o manifiesta después de oclusión monocular que al descompensarse produce diplopía en visión próxima y lejana. Y las traumáticas y quirúrgicas que ya son por trauma o cirugía sobre tejido ocular, orbitario o intracraneal. En cualquier caso, pues el tratamiento de este tipo sigue los mismos lineamientos expuestos anteriormente, de corrección completa del error refractivo, oclusión ortóptica durante menos de 6 meses y finalmente la cirugía de estrabismo en caso de persistir estable el ángulo de desviación.